Estamos acá con Vanessa Canepa. Ella es directora teatral, es también docente, es dramaturga y tallerista. Y también estamos con Elaine Lacey, que ella es directora, docente también, es actriz y es escritora, y ellas son directoras junto con 3 colegas más de lo que es la obra conocida como Todo su asco del mundo, que se está dando en la Comedia Nacional y de la que hemos hablado algunos días pasados. Bienvenidas, chicas, al Living. Muchas gracias. Bueno, un gusto tenerlas por acá, y lo que queremos es que nos empiecen contando un poquito de qué se trata esta obra, que como bien decíamos son ustedes 2, pero junto a 3 directoras más, ¿verdad? Exactamente. No sé quién quiere empezar. Vanessa, ¿te animás? Bueno, sí, dirigimos junto con Julieta Lucena, Bachi Gutiérrez y Soledad Lacasí este espectáculo, que son 7 dramolets, que son como 7 obras cortas con ciertas características dramatúrgicas, escritas por Thomas Bernhard, que fue un escritor austríaco. Y bueno, nosotros en realidad dirigimos cada una algunos de los dramolets, y después en realidad tenemos como un trabajo más global y colectivo de todo el espectáculo, de cómo unirlo. Sin duda. Contame un poco de qué va la obra, y luego vamos a contar un poquito cómo ha sido ese trabajo colectivo, porque me parece que es súper interesante. Me voy contigo, Elaine, y me contás de la obra. De la obra. Bueno, lo curioso es que los personajes de la obra existieron de verdad. Y un poco cuenta la peripecia de este director de teatro, de Peyman, que pasa como de un teatro más chico a dirigir el Teatro Nacional. Y ahí, bueno, todos los conflictos que va afrontando y la peripecia que va afrontando este personaje con las exigencias del puesto, con las ideas sobre el teatro. Es un personaje muy controversial porque además es como que ama y odia al teatro a la misma vez. Y bueno, eso es un poco por ahí, y a su vez la obra está atravesada por otros dramolets que nosotros terminamos denominando como los dramolets más políticos, pero de verdad es todo político. O sea, hay política y humor satírico, sí, un poco, ¿no? Sí, sí. O sea, es político tanto en su visión hacia el arte y hacia el mundo del teatro, y también hacia que él, como que en lo que vemos es que dentro de ese teatro representa obras con una mirada bastante cruda sobre el nazismo. Claro, una época difícil, ¿verdad?, que él refleja en esta obra. Y la refleja de una forma como muy... es un autor como muy ¿cómo decirle? No sé, es como ácido, controversial, es como controversial. Sí. Y estos 7 pequeñas obras que son los dramolets, ¿en qué temas se van, digamos, va viajando en estos 7 pequeñas obras? Y bueno, en realidad esto que cuenta Elaine sobre la historia de Peyman, de este director, se van intercalando con estas otras escenas que en realidad no tienen vínculo entre sí más que la temática que tiene que ver con el fascismo, con el totalitarismo de alguna forma, pero lo que sí de alguna forma podemos encontrarle como un argumento más lineal es la historia de Peyman, que lo encontramos yéndose primero a irse a dirigir este nuevo teatro, y luego todo lo que tiene que ir afrontando en el camino, ¿no? Y ahí sus contrapartes son personas que, como también decía Elaine, existieron en verdad. Schneider, que fue su secretaria, y luego también ella fue directora teatral, el propio Bernhard, el autor de la obra, y Weil, que es su dramaturgista, que es un rol que acá en Uruguay no existe mucho, no mucho, pero que es un rol muy importante en Europa. Sin lugar a dudas. Y decime, cuando vamos a ver el espectáculo, vamos a encontrar también como una escenografía que nos hace viajar, ¿verdad?, a Austria, lo que es el tiempo también del autor. Sí y no. Le han hecho una adaptación ahí para traerlo acá. Sí, más o menos. O sea, creo que juega un poco con la idea de la tradición teatral, porque es un poco a lo que ataca. Entonces, en apariencia parecería como un teatro viejo, tradicional, pero los temas son contemporáneos, ¿no? Creo que la apuesta ha sido como tender los puentes entre una cosa que como que parece de otra época, pero de verdad es muy actual, o una cosa que parece como que él se refiere mucho a los vieneses
y en este caso como se encontraban ciertas similitudes entre la sociedad vienesa y la montevideana, o sea, como que se podía establecer esos vínculos, esos se dejó en lo que es como el lenguaje de la pieza, se la dejó como está y cada uno ¿no? puede connotar y puede encontrar conexiones las ahí. Conexiones, claro. Perfecto. Pero sobre todo a mí me parecía como importante porque uno empieza a hablar como de estos temas que son como muy rimbombantes y muy fuertes, pero me parece que lo interesante es que es siempre desde el humor y que siempre decíamos que, claro, él habla mucho, se expresa mucho en su megalomanía como director y como es un ser muy atormentado, que le pasan muchas cosas, pero es muy una mirada muy ácida hacia sí mismo también y hacia el mundo que habita. ¿Les interpela de alguna forma? Sí, claro. ¿Lo vemos? Sí, creo que nosotros lo interpelamos con nuestra mirada, ¿no? Nosotros también lo miramos como directoras, ¿no? Lo miramos desde un ángulo un poco de, bueno, también a nosotros qué opinamos, ¿no? De esto, porque es como historias, nosotros somos 5 mujeres dirigiendo como la historia de hombres de teatro, ¿no? Y de cómo se han erguido esas figuras de autoridad dentro del teatro que siempre son varones y cómo en una comedia nacional, ¿verdad? Que estamos hablando de un lugar en donde, tener esta posibilidad de que ustedes 5 se hayan reunido también es buenísimo, ¿verdad? Sí. Marca un creo que por eso, que tiene como lugares en los que el proceso y la obra se vinculan como de formas curiosas, ¿no? Sí, nosotros siempre hablamos de que el hecho de que una obra que hable tanto sobre un sistema totalitarista sea dirigido por 5 mujeres, que continuamente estamos como intentando hacer como acuerdos mutuos, como que dejo, que aporto, cómo tomamos decisiones, siempre fue en una mesa de debate. Eso, justamente, está buenísimo que nos cuentes más a fondo este trabajo colectivo donde ustedes priorizaron la cooperación, ¿verdad? Esa acción colectiva, han tenido también que cada una poner desde su experiencia, su expertise, su conocimiento. Sin duda fue un proceso bastante arduo y de hecho al principio como que estábamos, que no sabíamos como por dónde entrarle porque ya de por sí el texto es un material muy complejo y es muy complejo trabajar entre 5 personas y además no habíamos trabajado juntas. Soledad y Julieta sí, y Bachi, Elaine y yo nos conocíamos, pero no habíamos trabajado juntas, entonces en realidad estuvimos como casi 2 meses de más del trabajo de cómo trabajar, justamente. Cómo encontrar un proceso. Más allá de eso, porque no es un sistema que se use. No. O sea, no estamos siempre son roles que son individuales y no se ejercita eso. Entonces tenés que aprender a hacerlo en el momento en que lo estás haciendo. Y yo creo que nosotros lo hicimos muy bien. Y eso, como yo le comentaba, o sea, tanto comentábamos entre nosotras después como con otros colegas, de que es realmente como muy bueno como poder corroborar en la práctica que esos son métodos posibles. Sí, que fue sumamente enriquecedor. Lo que creímos en un principio que quizás podía ser una traba fue sin dudas lo más rico del proceso para nosotros. Sin duda, y para poder transmitir a otros. Tú, por ejemplo, también sos docente, ¿no? Seguramente este aprendizaje para llevarlo a otros y poder compartir este tipo de experiencia y que se hagan así está muy bueno, ¿no? Sí, incluso nos pasaron cosas que era como que reforzaban eso. En un momento, yo tuve COVID y no podía ir, entonces tenía que delegar cosas que nunca había hecho como directora, decir, como es un ejercicio de confianza y de delegar y decir, esta es mi compañera, yo te tengo que transmitir lo que quiero hacer, confiar en que vos me vas a entender, que ya estaba como aceitado eso, pero digo, como la práctica también nos puso como en ese aprendizaje que era real, y yo decía, qué suerte que tengo, que si no, o sea, todo se hubiera detenido y no fue así. No fue así porque el trabajo en colectivo hay que aprender a hacerlo, hay que también como que te obliga a posicionarte y a ordenarte en tu forma de trabajar para poder entrar en ese sistema y funciona. Y sin duda, buenísimo. Buenísimo el aprendizaje, el haber tomado una obra
compleja, que también tiene esto, ¿no? Hasta del momento histórico, esto que decían de traerlo hacia Montevideo, o sea, mucha complejidad, y en una mirada de 5 mujeres con la experiencia que todas ustedes tienen, seguro es interesante para ir a ver esta obra que se da en la Sala Verdi. Cuéntenos un poquito sobre el elenco, porque sabemos que después de 25 años vuelve a haber becarios en la Comedia Nacional, y también, bueno, cómo está conformado todo este equipo de gente que tiene desde los actores hasta todo el equipo que funciona detrás de una obra de teatro, que hay vestuarista, sonidista, iluminación, la música. Cuéntenos un poquito para conocer lo que hay detrás a veces de lo que vemos en el escenario. Es un montón, es una maquinaria que también entras en contacto con eso, es una maquinaria que funciona muy bien y que ahora está con una nueva impronta, ¿no? Como una nueva dirección artística que incorpora, Gabriel Calderón, que incorpora a las becarias, que nada, está buenísimo, es un rol que había quedado como suspendido en el tiempo y que les da la posibilidad de tener una práctica profesional así, y hoy hablábamos también de cultivar esto de que personas, ellas son recién egresadas, nosotros estamos también en un estadio de nuestro desarrollo profesional como bastante temprano, o sea, como hablamos que son mujeres, las directoras entre 28 y 40 y pocos años, claro, o sea, realmente maravilloso. Y sí, que no se cultive siempre tampoco esa idea de como de la meca, o de que el gran desarrollo profesional se puede dar en Uruguay recién a partir de determinada edad, de haber transmitido, o sea, es como esa apuesta es política, ¿no? De política cultural, a mí me parece que es como formidable y nueva y como nada, como muy de valor, que eso que era como que habíamos hablado mucho. Sin lugar a dudas. Cuéntenos un poquito sobre cómo podemos acceder a esta obra. Sala Verdi, están todos de jueves a sábados a las 21 horas. Exacto, de jueves a sábados a las 21 horas y el domingo es a las 17 horas. Es en la Sala Verdi y se pueden comprar las entradas por Ticantel o en la boletería de la sala. Y volvieron los Jueves Populares. Exactamente. Y también invitarlos a ir a las otras 2 obras de la Comedia Nacional, a Ensayo para una mujer desnuda, de otra colega de nuestra generación, Leonor Curtosí, que es una genia, y Cuando deje de llover. Divino, porque ahí lo que decíamos, lo que decías hoy, la nueva dirección también que tiene la Comedia Nacional y todo lo que está proponiendo, que la verdad, y sobre todo estos días que también el que se queda en Montevideo puede ir y conocer estas obras que se están brindando en Montevideo, pero además empieza el invierno, y qué más lindo que ir al teatro, ¿verdad? Sí. Esta cosa de ir, meternos en el teatro, volver a las actividades presenciales, sí, ¿verdad? De lo que tanto venimos hablando acá en el living. Bueno, fue al fin muy emocionante porque nosotros tuvimos estreno sin tapaboca. O sea, entonces fue buenísimo y claro, y hay una necesidad de recuperar lo colectivo, de poder de salir un poco de consumir la ficción en la casa, ¿no? Totalmente. Y el teatro tiene y estar ahí, una vibra, conviviendo, digo, como sintiendo todo lo que te genera cualquier material de ficción, pero acompañado, ¿no? Por gente alrededor que te hace como también pensar y sentir otras cosas. Sin lugar a dudas. Les decíamos lo mejor, Sala Verdi hasta el 8 de mayo. Sí. O sea que tenemos todavía unas semanitas, hay que aprovechar a ver esta obra y por supuesto las otras obras que la Comedia Nacional nos está proponiendo. Muchas gracias a las dos. Bueno, muchas y lo gracias. mejor.